las cláusulas sociales es al final reconocer que las instituciones y las entidades abren puertas a las personas discapacitadas para darles opciones de trabajo en situaciones que de otra forma sería mucho más difícil y complicado, ¿no? Es una apuesta por la normalización o por la integración. Bueno, aldatu dira gauza asko, gizartean aldatu dira gauza asko, nik uste kontzientzia askoz gehiago daola, solidaritate kontzeptuak garbiago daudela, ezagutzen dela diskapazitatu duten almenak eta hori. Hortan aldatu da gizartea, baina beste gauz batzutan nik uste segitzen dugula beste handikap handi batzukin. Pues la discriminación positiva es aún necesaria porque seguimos estando en un mercado en el que aún hay dificultades para que la gente sea aceptada tal como es y pueda ser incorporada en el ámbito laboral sin ningún tipo de etiqueta. ¿Cuál es garantizar la realidad de que son personas que, bueno, pues que son trabajadores de primera como somos los demás, ¿no? Mientras tengamos que poner cláusulas, es que aún hay algo que queda por hacer. Eta nik uste horregatik oso importantea dela, ordune izan genuen laguntza persona konkretu batzuengatik eta erakunde konkretu batzuengatik, gaur ere izatea baita ere gizartean eta instituzioetan eta enpresetan guregatik apostatzen duen jendeak. Eta honen kasu gaur rekonozitzen dugu, saritzen ditugun erakunde hauek. Desde el año 89, que fue cuando se creó el organismo autónomo, pero no solo desde que somos una entidad pública, sino con anterioridad, desde el año 84 que se abrió el centro de Zubieta en Hondarribia, se viene desde Uliazpi contratando determinados servicios al grupo Gureak, que como todos sabemos pues es el Centro Especial de Empleo al que, que nos proporciona los servicios de lavandería, mantenimiento y costura. Y por tanto de las herramientas que la ley permite no solo a Uliazpi, sino a cualquier administración pública poder llevar a cabo dentro de lo que son las contrataciones. Por tanto, es una discriminación positiva, pero vuelvo a repetir, dentro de las posibilidades que la ley nos permite y que podemos hacer todas las empresas o todas las administraciones públicas que sacamos a concurso los servicios. Creo que las administraciones públicas tenemos que ser un referente y por tanto un ejemplo para poder demostrar y que toda la sociedad visualice que esto es posible, que además con resultados muy satisfactorios y muy positivos y conseguir entre todos que esta sociedad sea más justa para todos y para todas.